hay un conjunto de imágenes, ¿no?, que tienen que ver con ciertas patologías. Como verán ustedes, mi presencia es como... ¿Y es el profesor? ¿Y el profesor? La verdad que yo no sé cómo lo enseñará en otras partes, en otras universidades, pero la mía, como yo la recibí, parecen a las demás. Yo la recibí como alumno. Yo la estoy enfocando siempre al problema clínico, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el problema clínico va a variar, me va a ayudar a variar a la proyección, ¿no? El día de ayer, saliendo nada más del examen, me esperaba un familiar de una residente y yo especialmente tenía que tomar el territorio. Tomamos un infiltrado, pero no en la proyección clásica, en otra proyección. Ya me iba con un amigo que es el profesor de Sarmiento de terapia ocupacional. Le digo, vamos, porque ni siquiera almorzado, le digo, vamos a comer algo por acá, una empanadita. Y justo me ampalla la enfermera de gastroenterología, que conmigo trabaja haciendo la CEP. Me dice, mi mamá está internada, por favor, yo le doy una placa de pulmones, un poquito más. Ya pues, entonces ya he realizado el examen. Y la clásica de pulmones. Y nada, no hay nada en la de pulmones, todo pues la radioanatomía, ¿no? Entonces le digo, pues está con fiebre, ya, vamos a tomar una lateral. ¿Por qué? Porque en el tórax hay zonas mudas, zonas que están superpuestas, no se observan. A la clásica, ¿no? A la clásica del tórax. Esto no es pulmones, es el Pauliche de pulmones. Lo que ustedes ven frontal, no, hay más proyecciones. Entonces le tomamos una lateral y en la lateral encontramos un derrame incipiente de la parte más declive del tórax, que son los senos osteodermales. En radioanatomía hemos visto que hay dos senos, el anterior y el posterior. Y el posterior es el más declive. Y en el más declive encontramos. Entonces le digo, Karim, bueno, mi colega de Mayo, que mis alumnos están trabajando ya, mira, esto es para esto, ¿ah? Es la aplicación al problema clínico, ¿no? Aplicación al problema clínico, ¿no? Bueno, este es el estudio. En la proyección frontal de pulmones va a haber una serie de variables, ¿no?, en la cual va a haber problemas que tienen que ver con la semiología de la parte pulmonar, enfisema subcutáneo, proceso específico, pneumonía, tórax, quistes, tumores, macronódulos, hemotórax, derrames pleurales, ¿no? Todo eso va a girar en torno al campo pulmonar, ¿no?, que tiene que ver mucho con el parénquima pulmonar, abscesos pulmonares. Pero esto no es una clase de semiología, sino que es la semiología aplicada al procedimiento, porque eso es lo que hago, aplico al procedimiento. Entonces vamos a ver cómo se realiza el estudio de los pulmonares, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver métodos y procedimientos radiográficos de los campos pulmonares. ¿Cómo estudiamos el tórax? El tórax lo estudiamos en dos aspectos, el aspecto radiográfico y el aspecto fluoroscópico. Aunque este último fluoroscópico ya está, bueno, siendo desplazado por la tomografía. Eran 100 disparos, ya salen los cortes, reconstruyen, ya. ¿No? Pero siempre, algunas veces cuando se hacen punciones, se necesita la ayuda fluoroscópica para hacer drenajes. Entonces hay dos formas de poder estudiar el tórax, una imagen radiográfica o una imagen fluoroscópica. Para el estudio de pulmones hay provisiones básicas. Las proyecciones básicas son la proyección frontal, la PA, que es la clásica, pero también hay la AP, hay las radiografías laterales, derecha e izquierda, y hay las complementarias. Son la apical, la lordótica, las oblicuas, la de punto lateral, la radio horizontal. Y hay otras más que lo voy a mostrar más adelante. Esta es la proyección frontal posterior anterior, ¿no?
En el analógico se utiliza un formato en la persona adulta clásica de 14x14 o 14x17. ¿Se emplea el Buki o no? ¿Ya? ¿Se emplea? Eso lo vamos a ver más adelante en relación a factores radiográficos. ¿Se emplea el Buki o no? El foco es poco fino. Los factores, el kilovoltaje va a estar en función al espesor de la estructura. Si un paciente mide, por ejemplo, yo saco un factor, ¿no? El paciente mide 20, doblo por 2, 40 y le agrego una constante, 30, será 70 kb. Y el MA entre 8 a 10 MAS, la distancia 1,80 m, ¿no? Si yo quiero tomar una radiografía sin Buki, esto será pues 5 menos, será 65 con 3 puntos y pico, 3 MAS sin Buki. Vuelvo a repetir, yo tomo una radiografía con Buki y a ese mismo lo puedo tomar sin Buki. Si esa radiografía con Buki me sale bien, entonces puedo aplicar esta regla, ¿no? 3 a 1, el MAS, bajar 5 kilovoltios. Bien. Primero, hace frío. Lo primero que tenemos que hacer antes de tomar una radiografía de pulmones es pasar al paciente el vestidor, decirle que se retire la ropa, retirarse todo objeto metálico, glaciar, y si es una dama, una señorita, llevarse el pelo hacia arriba. No puede estar el pelo hacia la espalda, ¿no? Y más aún si está mojado porque puede producir un artefacto, sobre todo en el equipo digital que es muy sensible, se va a observar este detalle. ¿Ah? Lo que usa el gel. ¿Yo? ¿Quién? Yo. Pensaba que me llamaba mi enamorado. No, a propósito, sí. Todavía me queda. Bien, después de haberse retirado todo el elemento extraño al tórax, se realiza un procedimiento que va desde la lectura de la solicitud radiográfica del motivo por el cual está viniendo el paciente. Por ejemplo, a ver, si es un derrame pleural o si es un pneumotórax, toda presencia líquida en el pulmón debe estudiarse en bipedestación, ¿no? Sea frontal, sea lateral. En primera opción, ¿no? Siempre, o clásico. A ver, un proceso infiltrativo, una TB. ¿Cómo podrá tomarse una TB? Una TB. ¿Qué dice la semiología? La semiología me dice que está granular. No, yo lo estoy transmitiendo al procedimiento. Ya ustedes han visto una imagen radiográfica de un proceso infiltrativo como es. La pregunta sería, ¿esa imagen va a variar en el espacio? ¿Variará si yo lo tomo de pie, lo tomo sentado, lo tomo echado? No va a variar. Voy a observar el proceso infiltrativo. Lo que sí va a variar es la presencia líquida, el acceso pulmonar, el tórax, ¿no es cierto? ¿A qué voy? Voy a lo siguiente. Hay pacientes que vienen en camilla, en estado mal, disnéicos, con una hemoptisis, y a veces hay que pararlo. Entonces, el tiempo que demore un paciente en un ambiente puede ser contaminante para el que va a realizar el procedimiento. Entonces, cuando se toma una radiografía pulmonar, se debe hacer lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces, es importante la colaboración del paciente o no, ¿no? Si no es así, habrá un personal que nos ayude a auxiliar familiares a levantar al paciente y colocar el tórax y realizar la exposición. Entonces va a influir bastante el problema clínico, ¿no? No vamos a hacer en un paciente que está en cama, vamos a pararlo, a ver, vamos a pararlo, sentarlo, a ver, lo vamos a demorar más, puede ser esto motivo de contaminación, ¿no? Entonces es importante leer
el problema clínico. Posteriormente, determinar el espesor de la estructura para hallar el factor de la penetración, que es importante, el kilovoltaje, y después escoger la posición, ¿no? La posición más adecuada. La posición más adecuada es colocar el plano anterior torácico en contacto con el receptor de imagen. En este caso es la mesa mural, ¿no? La mesa mural, y aquí adentro está el receptor, está el chasis. Entonces, el plano anterior debe ser paralelo, debe estar bien pegado a la mesa mural. De tal manera que una línea imaginaria que una los hombros debe estar simétrica. Y a la vez, este plano, llamémoslo así, a nivel de los hombros debe estar paralelo al piso. El plano medio sagital debe coincidir con el centro de la mesa, con la línea media de la mesa. Posteriormente, hacemos que los brazos se lleven hacia atrás, de tal manera que las manos adopten una posición semitrona y se apoyen sobre las caderas, ¿no? Entonces, estos planos deben estar paralelos. Y de tal manera que al llevar los brazos hacia adelante, los hombros, perdón, hacia atrás, los hombros se proyecten hacia adelante, ¿no? El llevar las manos hacia atrás no basta para una radiografía de pulmones. Lo que es llevar los hombros hacia adelante. Una radiografía en camilla no basta en AP colocarlo así o colocarlo así. Así tiene que llevar los hombros hacia adelante. ¿Verdad? Bueno. Posteriormente vamos a elegir el rayo directriz de manera horizontal a nivel de la dorsal 6. Otros dicen dorsal 7 a nivel del ángulo inferior de las escápulas. Aunque esto es variable en función al biotipo constitucional, ¿no? Entonces, es así. Se le pide al paciente que tome aire y se realiza la exposición. En una radiografía de pulmones hay que valorar la radiografía frontal de pulmones, ¿cierto? Tenemos que valorar viendo si las escápulas están fuera del parénquima pulmonar, de los ramos pulmonares. Debemos ver la penetración, que debe ser la adecuada, debe verse hasta las 4 primeras vértebras dorsales. Las clavículas deben estar dispuestas simétricamente. Esto es importante para el posicionamiento, ¿no? Y distribución equitativa de ambos pulmones en relación a la formación de la imagen radiográfica. Porque si esto no está simétrico, esto va a decir que un pulmón va a estar más cerca al receptor que el otro. Me va a proyectar una imagen más radiolúcida de un limitoras que el otro. Y me puede confundir con un enfisema pulmonar. Y la inspiración, ¿no? Que ya sabemos que debemos contar hasta el sexto algo que estaba anterior o noveno décimo algo posterior. ¿De qué manera influye el biotipo constitucional en el estudio de los campos pulmonares? ¿Influye? Sí, creo que ¿Y de qué manera influye? Dice, el biotipo influye al escoger el procedimiento analógico o digital indirecto o digitalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de al colocar el receptor de imagen, lo podemos colocar así, se nos corta la pared lateral torácica, ¿no? Se nos corta. Entonces, los pacientes pícnicos o obesos, el receptor de imagen debe colocarse de tal manera en disposición horizontal. Y en cambio en los altos, flacos, debe ser en sentido vertical. ¿Ya? Por ejemplo, ya ustedes han visto tomar radiografía de pulmones, ¿cierto? Radiografía de parrilla costal. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una radiografía frontal de pulmones y una frontal de parrilla costal? Ya, yo soy el paciente, frontal de pulmones, ya. ¿Cuál es la diferencia para mi frontal de parrilla? ¿O son iguales? Yo, el paciente, soy el mismo. Me piden radiografía de tórax, me piden radiografía de parrilla costal. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es igual? La de tórax y la de parrilla, las distancias son diferentes, ¿no es cierto? Pero claro, no solamente eso es, no hay otra cosa. Entonces yo me puse a pensar de parrilla costal. Yo decía,
Si yo le doy distancia para una radiografía de pulmones y me encaja todo el pulmón, me sale el borde lateral, al tomar barriga costal de ambos hemitórax, para evitar que se corte, es decir, para incluir ambos hemitórax, también hay que darle distancia, para que se achique la imagen. Es una aplicación para colocar el receptor de imagen, ¿no? ¿Por qué se flexionan los codos y se llevan las manos sincronas a la cintura? ¿Por qué? Para disociar los ojos. Ya eso lo sabemos todos. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden estar escápulas ahí? ¿Ah? ¿Dónde imagen? ¿Falsa? ¿Se sobrepone con algo? Ya. En el... Próximo semestre yo voy a enseñar semiología, por si acaso. Y el profesor de semiología va a enseñar falsa, no. Voy a descansar por un rato, no tengo... pero voy a enseñar semiología aplicada por el matriz. Entonces vamos a ver por qué. Acá están las escápulas. Generalmente las escápulas se proyectan en una B, porque se va a magnificar. Por la distancia tubo receptor, en las pacientes en camilla no se puede dar más distancia porque el tubo no puede llegar más alto. Entonces se proyecta a veces, ¿no? Entonces es por esto. Acá lo ven, ¿ven? La escápula, lo he puesto aquí, ¿no? ¿Ven este borde? Ahora, si vemos esto, también acá hay un borde, ¿sí? Entonces se puede confundir con el repliegue de la vértebra y será un tórax. Ya ustedes saben por semiología que en un neumotórax pues no va a haber trama, ¿no? No hay trama, por eso se observa un paso, ¿no? Y en cambio en el otro si hay trama, no es el escápulo. Pero de todas maneras, para el buen posicionamiento, debemos llevar las manos semipronas hacia la cadera y los hombros hacia adelante para disociar las escápulas, ¿no? No tratar de confundirlo con un repliegue en el caso del neumotórax. A veces es pequeño, ¿no? Se puede colocar por acá y se puede confundir. Por ejemplo, acá se ve el escápulo, un borde que acá se ven dos imágenes, ¿no? Una que va por acá y otra que va por acá. Entonces, para no provocar esas imágenes, tenemos que posicionar bien al paciente. Otro elemento que se puede proyectar en una serie de pulmones, sobre todo a nivel de las bases de pulmones, es la sombra mamaria. La sombra mamaria. Acá. Entonces, a veces la sombra mamaria es muy voluminosa, ¿no? En ciertas personas. Entonces, hay ahí un problema. ¿Por qué? Porque el pulmón ya no va a ser uniforme, ¿no? En las bases va a haber un mayor volumen que a nivel de la región apical o la región iliar, pero en la basal sí va a haber un aumento de volumen. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir el espesor. ¿De qué manera podemos disminuir? Le vamos a decir a la paciente que lleve las manos hacia los senos y los lleve hacia afuera y que pegue el plano anterior torácico a la mesa, muy rápido, y después llevar las manos a la cintura. Esto es para tratar de disminuir. Ahora bien, yo recuerdo haber tomado una radiografía a una paciente, un recomendado de un profesor de ustedes de anatomía, su mamá estaba internada en el médico, y me dijo: Pepe, qué gusto, y con la confianza, ¿no?, de encontrarme, mi mamá estaba con una radiografía de pulmones. Ya pues, una radiografía de pulmones. Y le digo, salió la radiografía, no, le digo, voy a tomar otra radiografía más. ¿Pero por qué? ¿No le has tomado bien? No, no es esto. Lo que había hecho es, había colocado factores para ver la región iliar, la región apical, pero la región basal estaba subexpuesta, ¿no?, por el espesor. Y si yo le daba más, se me ennegrecía arriba, se me sobreexponía. Entonces tomé una basal, aunque la señora no podía llevar las manos hacia afuera, las manos, penetré más, se vio una neumopatía que había ahí. Entonces a veces se pueden ocultar sobre las mamas densas, ¿no? Se puede ocultar procesos especiales en el pulmón, ¿no? Entonces tratemos de que la imagen, la transparencia pulmonar sea homogénea, ¿no? Y lo podemos ayudar con factores o tratando de disminuir ese volumen. Posteriormente al paciente le decimos que inspire. ¿Por qué le decimos que inspire?
¿Por qué no, señor, coloque así, ya, vaya nomás? ¿Por qué le decimos que ¿por qué nos tomamos el tiempo de decirle que tome? ¿Ah? ¿Para que se eleve el diafragma? Desciende el diafragma. ¿Por eso? A ver, el tomar aire hace de que el aire pase fosas nasales, faringe, tráquea, bronquios, principales, segmentarios, subsegmentarios, bronquiolos terminales, lleguen a los alveolos, y en los alveolos, que son unos sacos, se deposita el aire, se distiende el aire. Y ese conjunto de alveolos distendidos va a transmitir la transparencia pulmonar. ¿Verdad? Lo que queremos es eso, que se distiendan todas las cavidades neumáticas pequeñas que conforman el parénquima pulmonar y me transmitan como imagen, radiolúcida. Normalmente debe ser radiotransparente, pero si no lo vemos radiotransparente es porque hay acumulación, secreción, mucos, etc. Hay patologías. Por ese motivo utilizamos un medio de contraste negativo, que es el aire, que ingresa por las fosas nasales o por la boca, porque el paciente puede respirar por la boca. Entonces, al momento de decirle al paciente que tome aire, le decimos, señor, tome aire por la nariz o por la boca, como guste, ¿no? Porque a veces el paciente no está acostumbrado, qué sé yo, por una hipertrofia de cornetes. Y realizamos la exposición, ¿no? Bien. Ahora, en función del tiempo respiratorio hay dos formas, la inspiración y la otra es la expiración. La expiración, como su propio nombre consiste, una vez que hemos colocado al paciente para la toma radiográfica de pulmones, le pedimos que tome aire y después le decimos que expulse el aire, que lo bote. Y al momento de botarlo, realizamos la exposición. ¿Para qué se realiza la expiración? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia la expiración? Estamos en emergencia. ¿Sabe qué? Hay que tomarle a este paciente, ya le hemos tomado, pero que haya una expiración. ¿Por qué? Los pulmones están cubiertos por una serosa, ¿no? La pleura. La pleura tiene dos hojas, la parietal y la visceral. El problema está que cuando entra esa cavidad virtual aire, se forma el neumotórax. Ahora, el neumotórax que hemos visto en la anterior, en esta, es un neumotórax pues, ya evidente, de por acá avanza, por acá, llega hasta acá, y esto es lo que queda del pulmón, el pulmón se colapsa. Pero hay neumotórax incipientes que empiezan recién, y a veces no es notorio en una placa de pulmones, en un estudio radiográfico de pulmones. Entonces tenemos que provocar, tenemos que hacer una maniobra para que se manifieste el neumotórax. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si un neumotórax crece y colapsa el pulmón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Botar aire para que esto aumente y se evidencie, ¿no es cierto? Esa maniobra, el objetivo es que un pequeño neumotórax se haga evidente mejor radiográficamente al expulsar aire. Y esto va a traer como consecuencia que el neumotórax se expanda más y sea visible radiográficamente. Entonces, la maniobra de realizar una toma radiográfica de pulmones en expiración, expulsando el aire, es tratar de evidenciar neumotórax incipiente. Ya hemos visto cómo evaluamos el tiempo respiratorio, eso ya lo sabemos. Pero vuelvo a recalcar, el tiempo respiratorio no es lo mismo en un paciente pícnico, ¿no? Va a variar, no va a ser igual, ¿no? No va a llegar al sexto rebosal anterior, llegará hasta el cuarto. Esto no va a decir que el paciente no ha tomado aire, ¿no? A propósito, yo ¿cuándo es? El día del sábado. El sábado yo salgo del hospital a las 8, me voy para mi casa y me encuentro con un ex residente, muy bueno, ya todos los residentes me conocen, ya les he dicho, no voy a volver a decir quién es, comparten facturas, me da la gran sorpresa que un ex residente
Pero además el jefe ahora del diagnóstico por imágenes en Rebagliati. Entonces justo le digo, y hemos estado hablando de los problemas que hay, ¿no? Posicionamiento, radiografías. Entonces fuimos a tomar un café y a conversar, aspectos de investigación sobre todo, y yo le hablaba a mí, ¿no? Entonces, esa preocupación es lo que debe mostrar en el centro de trabajo, ¿no? Cuando sean tecnólogos no quiero que sean, pues, el radiodiagnóstico no es aburrido, no es lo mismo, todos los pacientes no son iguales, ¿no? Con esto no quiero decir que los pacientes que entran a tomografía, al gantry, machuco motor, sale todo, ¿no? Yo pienso que es variable, todos los pacientes no deben ser iguales, pero en sí, en una radiografía de cráneo, todos son diferentes. Igual va a suceder en el tórax, ¿no? ¿Qué forma tiene el tórax? El pulmón, ¿qué forma tiene? ¿Influirá? El tórax es un semicono y ese semicono nunca es paralelo al receptor de imagen. Entonces yo puedo tomar radiografías con angulación. Esas frontales que estaban acostumbrados ustedes a tomar de frente horizontal se pueden tomar anguladas para mejorar la región iliar, por ejemplo. Por eso, yo estaría conversando con mis colegas, ellos me dirían, licenciado, usted está equivocado, ¿no? Yo tengo que demostrarle con imagen, ¿no? Con esto no quiero decir que no estoy a gusto de hablar con usted, yo hablo con ustedes y con mis colegas, ¿no? Con mis colegas, porque al final lo que aplican ahorita son ellos, ¿no? Y ellos son los que van a, lo que yo manifiesto lo van a aplicar y van a decir, verdad, tenía razón, sí es cierto, así es. Es cierto que una radiografía de Batters, si yo hago el estudio, ya les dije a los alumnos, hay un ¿cómo se llama? En internet hay Atlas, Anatomy Atlas, para hacer el juego de cráneo. Y ahí se ve cómo con una Batters yo puedo ver a través del seno maxilar, puedo ver el agujero cráneo mayor. Y así, si voy rotando, puedo encontrar otros agujeros y otras proyecciones. Pero hay que estar ahí, mirando y observando, estar con mi atlas de anatomía, mirar y observar y investigar. Pero si el tecnólogo viene, entro a las 8 a trabajar, o ya va a ser algún nivel, tengo que ir a trabajar a otro sitio, ¿no? Ya, en la noche llego a ver televisión, ya, chao, se acabó mi día. No puede hacer eso. Van a ser igual que todo el mundo. Entonces, si estamos acá, es para ser los mejores tecnólogos en tomografía, porque yo voy a hacer tomografía, de repente uno de ustedes va a hacer tomografía, yo voy a ser el mejor en resonancia, o el mejor en energía nuclear, o el mejor tal vez en ultrasonografía, del cual estoy orgulloso, así como hablaba con ustedes ahora, yo hablaba de los chicos, y ellos me han dado la razón, son los mejores en ultrasonografía. Jaime Cruzado, Luis Guamán, todos los chicos jóvenes, ¿no? Igual, espero que no se me ya me voy, entonces espero dejar que los nuevos cuadros, pero que les guste, que sigan aportando nuevos procedimientos. A ver, los factores radiográficos, vamos a hablar de los factores. ¿De qué van a depender los factores? Del espesor de la estructura, ¿no es cierto? Ahí está, del espesor de la estructura. Y si hablamos del espesor de la estructura, tenemos que hablar de un factor, porque en el estudio de pulmones, de los factores radiográficos, kilovoltaje, miliamperaje, distancia y tiempo, hay un factor que es muy importante, que es el kilovoltaje. Todo se indica que una radiografía debe ser penetrada adecuadamente con un factor adecuado de kilovoltaje. Porque yo podría obtener una radiografía de pulmones, a ver, denme un factor, a ver, no sé, a ver, de pulmones, ahí, Rebagliati, cualquiera, denme un factor de pulmones, no sé, ¿cuánto? No, KB y MAS 2.5, 82, 2.5, ¿ya? Estamos hablando de, a ver,
yo eso mismo, ese 82 con 2.5, podría tomarlo con 72 con 5, 62 con 10, 52 con 20. A ver, vamos a ponernos en el caso hipotético de ese pulmón, que lo puedo sacar también en 52 con 20 versus el 82 con 2.5. Entonces aquí lo que está subiendo es el MAS, por el otro lado es el KB. Entonces en el estudio radiográfico lo he hecho, yo lo he hecho saliendo de la universidad, allá, en el Hospital de Mayo, porque fuimos formados así, pues. Cómo brillaba o cómo uno se sentía bien. Ah, oye, tu radiografía está bonita, oye, te felicito, muy bien, bonita, tiene buen contraste. Y más allá no había otra visión. ¿Y qué hacía? ¿Sabes qué hacía? Subía el MAS, bajaba el KB y obtenía una radiografía altamente contrastada, que impactaba pues, la visión. Qué bonito. Por supuesto que estaba irradiando un poco más al paciente. ¿Y qué faltaba? Faltaba penetración. El jefe de departamento me llamó. Y él ha sido uno de los profesores, no ha sido el mío, pero de los primeros tecnólogos. Me dijo, ven José, me dice, quiero hablar contigo. Tu radiografía, ¿sabes qué? Quiero que la repitas. Pero ¿por qué le digo? Falta penetración, me dice. ¡Qué bonito contrato! Ahí. Es bueno que me digan, ¿no? Entonces ahí supe de que la penetración es importante porque puede ocultar cosas dentro del hueso, por ejemplo, no llama la atención meramente dando un buen contraste. Entonces yo le puedo decir el secreto, pues el secreto de producir una radiografía altamente contrastada es dar mayor MAS y bajar el kilovoltaje. Y va a ser una imagen que es impactante, ¿no? Pero no es la adecuada. En pulmones, entonces el factor es importante, es el kilovoltaje. Más kilovoltaje podemos quedar que el MAS. Y entonces, en función a eso, si aumentamos el KB, tenemos que utilizar un antidifusor, ¿no? Una rejilla o una grilla, como se le llama en el hospital, ¿no? Entonces, el espesor, a mayor espesor, tenemos que emplear mayor kilovoltaje. Entonces, llamémoslo así, hay lo que se llama el kilovoltaje normal y el alto KB. El alto KB es aquel que oscila por encima de los 100 kilovoltios y emplea un factor de MAS de 0.508 a 1 mA segundo, ¿no? Entonces se emplea el KB. Sí, por ejemplo a ese 82 le subimos 92 con la mitad de 2, 1, sí, pues 92 a 100 con 0,8 más o menos por ahí, ¿no? Técnica de alto KB. Bueno, la teoría que dice de protección radiológica dice que los estudios de los campos pulmonares pueden estudiarse con una adecuada penetración y el alto kilovoltaje hace de que las costillas se borren, o sea, las costales se borren y el proyecto es mejor el parénquima pulmonar. Pero esa misma teoría vino hace cuánto tiempo, creo que hace más de 15 años, vino al Hospital 2 de Mayo y comenzamos a hacer. Para eso hay un chasis especial, pero los neumólogos, los intensivos no se acostumbraban. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pues ahí lo están viendo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Ah? Las costillas, ¿no? ¿Qué? Factores radiográficos. ¿Contraste dónde hay? ¿Hay contraste acá? Ha bajado. ¿La densidad cómo está? ¿Cómo está el tono? Ve la densidad, es uniforme, es gris, totalmente gris. En cambio esta no. Esta me permite ver aquí adentro, ver los puntitos, lo que hay, la pared, el trama, todo esto. Acá no. Acá se ve la trama. Entonces yo respeto a las leyes que da la protección radiológica, pero también respeto a mi imagen, la imagen radiográfica, no la mía, sino la imagen radiográfica. Entonces en neoplásicas utilizan la técnica alto KB, a rajatabla.
a todos los pacientes técnica alto KB. Hablando de neoplásicas, ahí está una de las mejores, una de las buenas alumnas que, bueno, una ha sido mi delegada de radioanatomía, está ahí, que es tecnólogo en radioterapia, la señorita Gordillo. Y otra fue mi alumna, estudió medicina y es médico radiólogo de allá. Trabajó en el Hospital 2 de Mayo también, Soledad. Yo también la metí en la docencia, pues bueno, nos dejó y trabaja allá. Entonces allá usan esto, pues, ¿verdad? Voy a tratar de comunicarme a ver cómo va la calidad radiográfica, ¿no? Estábamos hablando con el analógico, ahora hay equipo digital. El equipo digital ya mejora las imágenes, pero, vuelvo a repetir, la técnica de alto kilovoltaje tiene el inconveniente que al utilizar bastante KB va a aumentar la radiación dispersa o secundaria. Y para esto tenemos que utilizar un elemento que nos ayude a filtrar, a eliminar esa radiación dispersa. ¿Cuál es ese elemento? ¿Filtro? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? El antidifusor, o la grilla. Ahora, el antidifusor tiene lo que se llama un índice de rejilla. Cualquier antidifusor no se puede utilizar, cualquier índice de rejilla no se puede. Por ejemplo, nosotros tenemos un índice de rejilla 10 a 1, 12 a 1 en el Hospital 2 de Mayo, para pulmones, huesos. Pero este índice no me va a servir para el alto KB. Para el alto KB necesito un índice mayor, 14 a 1, 16 a 1. ¿Qué quiere decir? 8 a 1, 10 a 1, 14 a 1. Quiere decir que cuando las láminas, saben que el antidifusor está formado por un conjunto de laminillas de plomo, ¿no? Cuando más largas sean las laminillas, para que llegue al receptor de imagen a la película, va a haber mayor oportunidad de absorber la radiación dispersa. Por eso, en la técnica de alto kilovoltaje debe emplearse un índice de energía alto, ¿no? La más alta que haya, 14 a 1. No podemos utilizar la que usamos normalmente para una de pulmones, para un abdomen, 10 a 1, ¿no? Debe usarse una elevada para filtrar la radiación secundaria, que se produce al elevar el kilovoltaje. Bien. Entonces tenemos que hablar ahora de lo que es una reacción normal y una sobreexpuesta, ¿no? Generalmente la sobreexpuesta se da por el exceso de KB. Y aparte que vemos la sombra de la columna, a veces no vemos la trama. Y en una radiografía de pulmones debe verse la trama, la densidad radiográfica. Esta es densidad. Hay un aumento de la densidad. Está ennegrecida y a veces no permite observar el parénquima. Entonces una buena radiografía de pulmones nos tiene que mostrar bien la presentación del parénquima, lo que hay adentro, ¿no? Tiene que verse, tiene que observarse. Aquí, por ejemplo, sí, muy bien, es una buena radiografía, ¿no? Una radiografía tal, ahí se ve, aquí se ve la trama, es una técnica alto KB, se ve, las costillas están un poco ya forradas, se ve muy bien, muy bien, muy bien. La proyección frontal puede ser AP y PA. y por la posición del tórax esta puede ser O de tubo. de cúbito. En relación a la proyección, año 74, en Alfonso Ugarte, donde está el Partido Aprista, atrás hay una calle, se llamaba Recuay, creo, no me acuerdo, y ahí quedaba una editorial que se llamaba Book Inform. Y me llegué a comprar mi libro de placa. Estaba en inglés, hasta ahora lo tengo viejito, pero ahí está en inglés. Ellas son las modelos de placa, de los años 70. Y ahí me gustó el diagnóstico. Esta es una proyección AP y esta es una PA. Y en relación a la posición, bipedestación del cúbito. La radiografía en AP, los arcos costales se van a distender más horizontalmente y se van a proyectar más alargadamente hacia la pared torácica, a diferencia de la PA que se hace
normalmente, ¿no? Se acorta más el arco costal. Por la distancia, y esto es por la distancia, ¿no? Este es una PA a 1,80 m y este es una P a menos de 1,80 m, ¿sí? Entonces, para parrilla costal, fracciones de costillas, digamos, por una AP. ¿Para costillas? Claro, para parrilla costal, fracturas. Ah, claro, claro. Ahora vamos a ver eso también. ¿Qué hacemos en una parrilla costal? ¿Una PA o una P? Eso vamos a ver ahora. La otra proyección a la frontal es la proyección lateral o de perfil. Se utiliza un formato de 14-14 o 14-17 los factores 90. Generalmente es con 20 MAS, 20, 25. Acá he puesto un factor 40. Mucho. Más o menos es el doble. Si yo empleo 10 MAS en hospital de Huacho para una frontal de pulmones, debo doblar el MAS, 20 MAS. Y le agrego 8 o 10 kilovoltios más, y ahí sale la terapia de pulmones, ¿no? Se debe doblar al MAS que tengo en una frontal. Se emplea booking, poco fino, ¿no? Distancia 1,80 m. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Después de haber tomado la frontal, lo que hacemos es, vamos a alinear la línea media de la mesa con el plano axilar. Este plano axilar debe coincidir 5 centímetros por delante, un plano imaginario delante del plano axilar, y este debe estar hacia el eje medio. Luego, proyectar el rayo directriz va a ir de manera horizontal a la proyección de la dorsal 6. Las manos se llevan hacia la cabeza para separarlas del parénquima pulmonar. Se le pide al paciente que inspire. Otra de las cosas es que pedirle al paciente que levante la cabeza. Porque hay algunos pacientes que bajan el mentón hacia abajo, están así. Entonces proyectan la parte de la mandíbula hacia la parte superior del tórax. Me puede dar una imagen falsa. Ya, ahí. Esta es la proyección lateral. Hay lateral derecha y hay lateral izquierda. La lateral va a estar en función de ¿qué? ¿De qué? Del problema clínico. ¿No? Un paciente que tiene un problema, un dolor torácico, ha tenido fiebre, puede tener una neumonía, etc. Se toma la lateral derecha. Si la patología está en el izquierdo, se toma la lateral izquierda. Y vuelvo a repetir, las laterales me ayudan además para poder diferenciar los senos osteodermáticos, el anterior y el posterior, ¿no? Sobre todo ver presencia líquida incipiente, ¿no? Derrames, pequeños derrames, ¿no? Bien. Esta es la otra que me enseñaron a rajatablas cuando era estudiante. La lordótica. También voy a explicar, en los 80 me pedían esas radiografías y yo obedecía. Y claro, me mostraban la placa, ¿no? La placa anterior. Esta posición lordótica o método lordótico obedece a que la radiografía anterior, es decir, la frontal de pulmones, el ápice pulmonar estaba tapada por las clavículas, ¿no? Y esto hace de que no se pueda apreciar la transparencia pulmonar a nivel del ápice pulmonar, que es asiento de procesos infiltrativos, ¿no? Inicio de una arteria, ¿no? Siempre se compara la transparencia de ambos ápices pulmonares, pero si las clavículas la tapan, no se va a poder estudiar. Entonces el neurólogo agarraba y decía, ¿saben qué? Hay que tomar una lordótica porque no se aprecia bien el ápice pulmonar. Pero ¿cuál es el problema? El problema, porque todo nace de la observación, y el problema es un mal posicionamiento a la toma de verdad. No es pues agarrar, colócate ahí, cuando yo te diga que tomes aire, tomas aire y listo, ya me voy para allá, a ver, toma aire, listo, ya, te vas. Porque el digital no va a fallar la imagen, no te vas, hay que evaluar. Lo que pasa es que cuando toma aire el paciente, hay pacientes que hacen y aguantan. Me levantan los hombros hacia arriba y me tapan las clavículas, me tapan con el ápice pulmonar. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a repetir, que lo hemos hecho rápido. Ir y colocarnos detrás del paciente, a nivel de los hombros, hacer una ligera presión y decirle que tome aire, para evitar que me eleven pues, los hombros y las clavículas me tapen el ápice pulmonar. Ese es uno. Otro es tomarle que sin que tome aire. Y van a ver que se ven los ápices pulmonares.
disociado de las clavículas. Si hay el problema de que las clavículas tapan, porque los neumólogos, la medicina interna dicen, quiero una lordótica. ¿Por qué quiere la lordótica? No, que quiero ver el ápice bien. Ah, ¿usted quiere ver el ápice bien? Hay formas de hacerlo. Una es en inspiración, pero haciendo una presión para que no me lleven los hombros hacia arriba, y otra es tomarles sin inspiración nada más. Ya lo he demostrado a mis colegas tecnólogos del hospital de BBC he demostrado. Un equipo digital, le digo, a ver, repite. Moviendo, haciendo esa presión y otra vez sin inspiración. Y se ve el ápice. Por eso no quiero decir que una región pulmonar no debe tomarse en inspiración, debe tomarse en inspiración. Por eso debemos ir y colocarnos detrás del paciente y decirle, tome aire, hacer una ligera presión y después irnos, ¿no? Para hacer la exposición. Bien, pero la lordótica sí es necesaria. Pregunta de examen de uno de sus profesores cuando dio examen de grado. ¿Para qué sirve el método lordótico? Lordótica. ¿Cómo se realiza la lordótica? Con el paciente apoyando primero colocado delante de la mesa mural. Se coloca delante de la mesa mural en sentido antero-posterior y da un paso hacia adelante, separando más o menos unos 10 centímetros del plano posterior del receptor de imagen, y posteriormente el paciente se inclina hacia atrás para apoyar el tercio superior del tórax sobre la mesa y después lleva las manos hacia la cintura. El rayo se dirige de manera horizontal hacia el cuerpo del esternón. Se le pide al paciente que inspire y se realiza la exposición. Pero yo solamente escojo esta maniobra en una sola patología, nada más. Porque esta posición es bastante molestosa. Hacer esta curvatura de la columna duele con la cintura, etc., ¿no? Trae problemas de posicionamiento del paciente. Entonces, yo empleo estas. ¿Cuáles? Colocar al paciente. Si mi problema es la clavícula, entonces les he dicho que le pido al paciente que tome aire y aplico una fuerza para evitar que la clavícula se superponga sobre el ápice. A pesar de que yo tengo el problema de la clavícula, puedo hacer esto. Se llama apicar. Como una radiografía de tórax, con una angulación de 30 grados al punto medio entre los ápices, y yo voy a obtener la separación de las clavículas del ápice. Ahora, si es en AP, se da en angulación contraria, 30 grados cefálico, y voy a disociar las clavículas del ápice. A esto se llama proyecciones apicales. Si la lordótica persigue como objetivo disociar clavículas de ápice pulmonar, pero es molestosa para el posicionamiento. Esta es más fácil, más sencilla, que el paciente no va a colaborar bastante, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la lordótica, ahí es otra. Bueno, más adelante está la lordótica, ¿no? Esa es la lordótica, perdón, la apical. La apical, ¿ya? Es más sencilla que la lordótica. Si el objetivo es disociar clavículas de ápice pulmonar, la apical, ya sea con angulación caudal o angulación cefálica. Esta es la lordótica, que lo muestra Banninger, Gottran, todos los libros se habían probado, ¿no? Yo lo utilizo, sí, la utilizo. Pero no precisamente para sacar las clavículas por fuera del ápice, porque hay otras más sencillas para hacerlo, ¿no? Sino es para esto. Para el colapso de los focos de neumonías del lóbulo medio. En las pequeñas neumonías del lóbulo medio, que se aprecia como una lengüeta, se va a apreciar mejor. ¿Y por qué no se aprecia cuando toma una apnea de pulmones? Porque el lóbulo medio no está perpendicular a las radiaciones, no se muestra. Si yo muestro aquí un aumento de densidad en una radiografía de pulmones, hay que tomar esta, en las sospechas de neumonías del lóbulo medio. En las sospechas de neumonías del lóbulo medio, debe tomarse una lordótica. ¿Por qué? Porque en esa posición, el lóbulo medio, el haz de radiaciones lo va a atravesar en toda su extensión y proyecta esa imagen patológica. Esa fue la pregunta de ¿cómo se llama? De examen de grado. Neumonías del lóbulo medio, ¿qué proyección se puede descartar? Frontal de pulmón, lateral de pulmón, lordótica. Y después, ¿cuál fue la otra? Mundo lateral, etc., ¿no?
Son preguntas semiológicas, ¿no? Bueno, estábamos acá. Bien, lo otro, decúbito lateral. Esta es otra variante, después de las radiografías que se pueden tomar frontales de pulmones, es tomar radiografías de decúbito lateral. Y con el paciente tumbado sobre la camilla, vamos a hacer que el paciente lleve las manos hacia la cabeza, el rayo horizontal se dirige, el haz de radiaciones vaya de manera horizontal y el receptor de imagen se coloque detrás. Se puede colocar con el buque y se puede colocar muchas veces aquí detrás. Pero aquí hay algo que falta. Aquí hay algo que falta. El algo que falta es este. Aquí debajo debe colocarse una almohadilla que permita levantar el hemitórax, en este caso el hemitórax izquierdo, para evitar que este hemitórax izquierdo se corte en la formación de la imagen radiográfica. Es decir, ¿para qué se utiliza el decúbito lateral? El decúbito lateral se utiliza para evaluar pequeños derrames pleurales incipientes, ¿ya? La posición del paciente en esta camilla debe ser aproximadamente de 10 minutos. El paciente debe estar tumbado sobre la camilla 10 minutos para que el líquido, ¿no?, con gravedad caiga y se llene en esta pared lateral torácica. Ahora, ¿por qué no así? Aquí pues es evidente, ¿no? Se ve que acá hay El problema es que es la sombra cardíaca. La sombra cardíaca se tapa con la presencia líquida. Por eso, no es para estudiar este hemitórax, sino es para estudiar este de acá. Y para estudiar este de acá, se ayuda colocando una almohadilla, levantándola para evitar que se corte la imagen radiográfica, ¿no? Vuelvo a repetir, el paciente debe estar mínimamente 10 minutos en esta posición para que el líquido caiga y sea la acumulación de este líquido en este tiempo permita observarlo radiográficamente, ¿no? Ahí. Pero hay que colocar una almohadilla aquí para evitar que se corte, ¿no? Evitar que se corte la pared lateral torácica. Y se puede voltear para el otro lado, etc., ¿no? Para tomar en ambos hemitórax, ¿no? Este será, aquí habrá que colocar una almohadilla y este será para evaluar el hemitórax izquierdo, no para evaluar este, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, esto se confunde con la sonda cardíaca, con el diastema, ¿no? El líquido es mejor evaluarlo hacia la pared lateral torácica. ¿Qué dice? Es lógico que para obtener el resultado de esta imagen radiográfica, la posición del paciente ha sido, ¿cuál ha sido la posición del ¿Ah? Mi presencia. De limpieza. Toda presencia líquida, ojo, paciente de pie, ¿no? Paciente que está con un tubo, es un control, un hemotórax, venga ahí, está con su sonda y está con una botella, está ahí acumulándose sangre, hay sangre. Entonces los neumólogos quieren evaluar cómo está ese tórax. Ya se ha expandido, extendido, hay que tomarle parado. Si no se puede tomar parado, hay que tomarle sentado. Pues si le tomo en decúbito, no voy a ver presencia líquida. No voy a valorar presencia líquida dentro del hemitórax. Entonces tiene que ser parado o tiene que ser sentado. ¿Cómo podríamos iniciar esta imagen radiográfica patológica de un paciente politraumatizado con fractura de fémur y pelvis? Ahora el paciente ya no se puede parar, no se puede sentar, salvo que sea de la UVS y así tenga fractura lo sentamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene una fractura, no se puede parar, no se puede sentar, como está. ¿Cuál es la posición del paciente? Posición del paciente. La proyección, mirándolo así. El receptor está acá, el chasis está acá. Proyección. Ese se llama incidencia. Proyección. Lateral. ¿Qué lateral es? Derecha. O puede ser lateral izquierda también, ¿cierto? Bien, entonces aquí lo que no queremos es ver los campos pulmonares. Lo que yo quiero es ver presencia líquida en el pulmón. Es decir, a este paciente que ha venido politraumatizado,
ya yo le tomé la radiografía de pulmones como tal, pero de repente tiene una fractura costilla y hay algo ahí, hay presencia líquida. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo pongo así. ¿Y qué voy a mostrar? Nivel. Eso es lo que quiere ver, nada más. Yo no busco la fractura, nada. No, hay líquido, hay sangre, listo. Ya el neumólogo agarrará, colocará una sonda ahí para sacar esa sangre, ¿no? Del pulmón. Entonces, ante un paciente politraumatizado, se toma una radiografía frontal de pulmones y si hay la sospecha de presencia líquida y no puede pararse, no puede acercarse, hay que tomarle una con rayo horizontal para demostrar presencia líquida. En relación, ¿qué dice? En relación a la posición, la primera opción para evidenciar este nivel es, ¿cuál es la primera opción? Hipertensión. Este es un hemoneumotor. La segunda es esta, sentarlo al paciente. Bueno, unos agarran eso, ya lo sacan, siéntate ahí al filo de la mesa, sientan al filo de la mesa, y agarran el chasis. ¿Sí? La otra es, en la silla de ruedas, se sienta y le toman la radiografía. O la otra es, en la camilla, se sienta y acá está el receptor, es el buque. Entonces, la primera opción es de pie. La segunda, sentado. Ahora, hay una cosa acá. Cuando el paciente está sentado en la camilla, vean, el plano anatómico pulmonar debe estar paralelo al receptor de imagen, para que nos proyecte una imagen real. Si no, se va a distorsionar. Y el rayo directriz ya debe incidir perpendicular a esa inclinación, a este eje, ¿no? Porque si yo agarro y le tomo así, se va a distorsionar. Si lo coloco en sentido horizontal, se va a distorsionar. Tiene que ser perpendicular al eje mayor de la estructura, ¿no? Principio de la formación de la imagen radiográfica, que dice que las radiaciones de cualquier imagen que yo quiera proyectar como imagen debe incidir de manera perpendicular al punto medio del diámetro mayor. La otra es esta, entonces. Primero es de pie, segundo es sentado, y la tercera es en decúbito dorsal con rayo horizontal, para ver presencia líquida, niveles. Ya pues, ya les dije, ¿no? En el neumotórax incipiente se evidencia mejor una radiografía de pulmones frontal en expiración. También cuando hay enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es un atrapamiento de aire en el pulmón. Y si yo agarro, le digo al paciente, ¿sabes qué? Toma aire y bótalo. Tomo la radiografía, ¿qué va a pasar? Un pulmón va a disminuir de transparencia, en cambio el otro va a estar bien radiotransparente. ¿Qué va a significar? Que ahí hay un atrapamiento de aire, hay un enfisema pulmonar. Entonces, el mecanismo de realizar expiración me puede ayudar para evidenciar un neumotórax incipiente o un enfisema pulmonar. Otra de las cosas que ha sucedido, observando, cuando se toma una radiografía de pulmones, el plano medio sagital debe estar al centro de la mesa, al centro de los detectores ópticos, porque si un equipo digital o un analógico lo agarro y lo descentro y le tomo ahí, el haz de radiaciones va a llegar de manera perpendicular a uno de los emitórax y va a ser más radiotransparente que el otro y le puede mostrar equivocadamente un enfisema pulmonar. Entonces, un error fatal en las radiografías del tórax es descentrar cómo ingresa el haz de radiaciones. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado al realizar el centrado. Jessica. Descubrir la verdad a través de la práctica y nuevamente a través de la práctica es comprobarla, es desarrollarla, sea a nivel de estudiante pregrado, sea de posgrado, sea de nivel de es partir del conocimiento sensorial desarrollado activamente, convirtiendo en el conocimiento racional. Claro, si yo tengo una hipótesis acerca de un procedimiento, lo mejor que tengo que hacer es difundirlo para que se llegue a la práctica y si se cumple, ya sea
sea ya dado como de, ¿no? Bueno, entonces esto es de pulmones, los huesos del tórax. Esta parte del tórax era para mí también, aparte del axial o base de cráneo que era fastidioso, la de parrilla costal para mí era preocupante. Pero ahora es sencilla. Va a ver. En primer lugar tenemos los arcos costales, ¿no? La forma del arco costal es un hueso cóncavo, no es plano, es cóncavo. Y eso hace de que no se proyecte realmente en una proyección frontal, digamos, así de tórax, ¿no? Sobre las costillas van a rodear una serie de problemas clínicos, como son problemas congénitos, una enfermedad de Hodgkin, traumatismos, tumulaciones, ¿no? Bien, entonces vamos a ver huesos de tórax. Partimos por la primera pregunta. ¿Cuál será? Bueno, parrilla costal. Para el estudio de las costillas o parrilla costal o tabla torácica hay proyecciones frontales, oblicuas y laterales. Proyección frontal. Se utiliza un formato de 30x40 o 14x17. Se emplea el buque y se emplea el grueso. Dice, parrilla costal, dice, en las imágenes mostradas, ¿qué relación existirá entre la estructura y los factores radiográficos? Ya, voy a decir entonces. Las costillas se dividen en costillas supradiafragmáticas y costillas infradiafragmáticas. Será lo mismo hacer un estudio de costillas en frontal, supradiafragmáticas que una infradiafragmática. No, ¿cierto? ¿Dónde habrá mayor resistencia al paso de la radiación? ¿En las supradiafragmáticas o en las infradiafragmáticas? En las infradiafragmáticas, porque aquí tenemos, por ejemplo, el hígado, acá tenemos vaso, en el izquierdo tenemos presencia más de gas, como es la cámara del estómago, como es el ano externo del colon. Entonces, los factores radiográficos van a diferenciarse. Para las supradiafragmáticas, un espesor de 20, 70 con 20 MAS, distancia 1 metro. En las infradiafragmáticas será 5 kilovoltios más, y el MAS se dobla, 40. Porque prácticamente es territorio abdominal, ¿no? Abdominal superior, el condo derecho y el condo izquierdo, ¿no? Puntos de palpación. Para el estudio de la parrilla costal tenemos tiroides, el manubrio esternal, perdón, el apéndice foides. Pensando en esta cosa. Dice, ¿cuál de las dos proyecciones es la adecuada para realizar una proyección frontal? ¿O es indiferente escoger cualquiera de ellas? ¿Esta o esta? A ver, la pregunta, ahí está. ¿Cuál es para un estudio de tórax o de parrilla costal? ¿Se puede realizar así? La señorita que me hizo la pregunta. A ver, ¿es igual realizar una frontal de parrilla costal así o así? ¿O es indiferente? ¿Hacer una P o una P? ¿O es indiferente? ¿Cómo se toma en prueba bariátrica, en menada, no sé, en parrilla costal? ¿En AP o en PA? AP lo tomo. En AP lo tomo. ¿Han visto? ¿Por qué no lo toman en PA? No, pero ¿lo han visto en PA? No, AP. Ah, ya. Se toma en AB. ¿Por qué se toma en AB? Pues ya me dijeron ahí, por radioanatomía, ya lo hemos visto, ¿no? Porque el arco costal posterior calcificado se observa mejor, ¿no? Porque el anterior es cartílago. Y hemos dicho que el principio fundamental de la formación de la imagen es que la estructura que yo quiero proyectar debe estar lo más cerca posible al receptor de imagen. En el anterior no, pues no me sirve nada, porque es cartílago, no voy a ver. La posterior sí. ¿No? La posterior sí. Entonces, con el paciente de pie, vamos a centrar el plano menos sagital con la línea media de la mesa, si vamos a tomar ambos inhibitores.
Y el rayo directriz va a ir a dorsal 6, dorsal 7 si se trata de costillas supradeformáticas. Y a nivel de dorsal 12 si se trata de costillas infradeformáticas. Ahora bien, la separata de columna vertebral, ahí lo tienen, ¿eh? Manubrio, arriba, dorsal 2, ángulo de Luis 4, por atrás, apéndice-foides, dorsal 9, más o menos, unos 4 cabezas de dedo por encima del apéndice-foides y entre el plano axilar y el plano medial se dirige a la proyección de la dorsal 6 cuando se trata de un hemitórax, derecho o izquierdo. A veces pide parrilla costal derecha, parrilla costal izquierda. Para efecto del centrado, entonces, a la proyección de la dorsal 6, dorsal 7, entre el plano axilar y el plano medio, a ese punto medio, el plano medio clavicular, ahí va el rayo directriz, o rayo horizontal, incide horizontalmente. La parrilla costal se puede tomar comparativa. Si se toma comparativa, el plano medio sagital se centra con la línea media de la mesa y el rayo directriz incide de manera horizontal a nivel de la dorsal 6, dorsal 7, cuando se trate de costillas supradiafragmáticas. Si se trata de costillas infradeformáticas, va a nivel de la dorsal 12. Ahora, si se trata de evaluar un hemitórax, derecho o izquierdo, lo que tenemos que hacer es centrarlo. ¿Y cómo lo vamos a centrar? Ubicando la parte media de la clavícula, se llama punto medio clavicular. Esta línea imaginaria que está en relación al punto medio de la clavícula, plano medio clavicular, se debe centrar con la línea media de la mesa. Posteriormente, ubicamos la proyección de la dorsal 6 y entre el plano lateral torácico o axilar y el plano medio, dirigimos el rayo directriz a la proyección de la dorsal 6 hacia el eje del punto medio clavicular. Incide de manera horizontal. Bien, entonces este es para la proyección selectiva de hemitórax derecho o de hemitórax izquierdo. Antes de eso, tiempo respiratorio. ¿Lo tomamos en inspiración? ¿Lo tomamos en expiración o es indiferente? Principio de la formación de la imagen radiográfica, ¿qué es? Una proyección radiográfica dice que es aquella que se escoge tratando de independizar una estructura de otra para poder evaluarla, para poder estudiarla. Por eso tomamos una axial de codo para disociar el olecrano, porque si yo tomo una frontal de codo en AP, el olecrano se superpone. Entonces el objetivo de una proyección es disociar una estructura de otra para poder estudiarla. Y en el caso de las costillas, ¿qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? Que las costillas no están solas ahí, ¿con quién están acompañadas? Con el parénquimo pulmonar. El aire es el principal problema. El aire provoca un efecto de sustracción de la opacidad de las costillas. Entonces lo que yo trato de hacer es expulsar aire. Lo que debe hacerse, las radiografías de parrilla costal deben tomarse en expiración, ¿no? Que el paciente tome aire y después que bote todo el aire y hacer la exposición. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta la incubación de órgano costal cuando se realiza un estudio radiográfico de fauna torácica? ¿Por qué es importante esta incubación? Es importante esta incubación porque el cuerpo ángulo costal va a hacer de que se superponga hacia las paredes laterales, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene con un traumatismo a nivel de la pared lateral torácica, vamos a tener el inconveniente de que los arcos costales a nivel del cuerpo costal o ángulo costal se van a superponer. Y si hay una fractura, esta va a pasar desapercibida. Entonces, si el paciente viene con un traumatismo torácico a nivel de la pared lateral torácica, va a ser importante disociarla. Ya no me va a servir la proyección frontal, voy a tener que emplear la otra proyección que se llama oblicua. ¿Cómo se llama la proyección? Oblicua. ¿Qué oblicua va a ser? Posterior.
No va a ser anterior, ¿no? Oblicuo posterior, del lado afectado. Oblicuo posterior, derecha o izquierda. Entonces tenemos, el formato se emplea un 30-40, se emplea el buque, poco grueso, factores radiográficos 75, con 40 mA de distancia, 1 metro. Los puntos de palpación va a ser lo mismo. Me había olvidado de este, está bien, cuando vemos una radiografía de parrilla costal, estaba tomando en cuenta el tiroides para los estudios de columna dorsal, que no viene al caso. El manubrio external, ¿no? Por encima del manubrio external debo colocar el borde superior del chasis, ¿no? Hacia abajo, de 30, 40 o 14 por 16. Y a la proyección entre el plano axilar y el plano medial, el paciente va a rozar, ¿no? Unos 35 o 40 grados. Acá hay una cosa. El radio directriz, ¿a dónde va? Incide de manera horizontal. Ustedes lo han visto ahí en su práctica. ¿A dónde va? A ver, tengo un problema en el emitor derecho. ¿Dónde va el radio directriz? Va entre el plano axilar y el plano medial al punto medio de la provisión de la dorsal 6, aquí. Emitoras derecho, estoy utilizando la oblicua posterior derecha. ¿Va aquí? ¿Va aquí? ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo de la oblicua? ¿Para qué sirve la oblicua? La oblicua sirve para hacer esto tenemos que hacer esto. Elongar, estirar el arco costal. Ese es el objetivo. Entonces, si yo voy a hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi radio directriz no va a ir aquí, va a ir al otro hemitórax para hacer de que mis haces oblicuos atraviesen de manera perpendicular los arcos costales y me lo proyecten elongadamente. ¿Se acuerdan de los metacarpianos? Igualito. Igualito. Va al emitórax antagonista y se aprovecha la divergencia de las radiaciones y esto provoca que los arcos costales se elonguen. Y el objetivo es ese, porque en una radiografía de tórax los bordes a nivel del cuerpo o ángulo costal se superponen en una frontal. Y si ese paciente viene con un dolor, tenemos que emplear la oblicua. ¿Ya? ¿Física, mi tía? Sí, ¿cómo se llama? Sí, un grupo nomás, no todo. Y esta es la proyección lateral. Esta es la proyección lateral. Proyección lateral. El video lo voy a pasar, no lo he pasado. Todavía no he puesto los videos. Proyección lateral. Ahí está la proyección lateral. Para el estudio de parrilla costal se empleará la proyección lateral. ¿Por qué no se empleará la proyección lateral? ¿Sí o no? Ya. No se emplea si el problema es a nivel de costillas superiores. Las costillas inferiores en algo se disocian, las flotantes. ¿No? Las flotantes en lateral sí se disocian. En lateral, en flotante sí puedo emplear la lateral. Pero si se trata de costillas superiores, sí vamos a encontrar la superposición. ¿Ya? Ahora, las laterales generalmente se emplean cuando hay una tumoración, pues, o una masa, ¿no? Si se trata de fracturas, podría utilizarla así cuando se trate de flotantes. Pero si se trata de costillas supradeformáticas o más arriba, se van a superponer. Ambos emitores. Entonces, la oblicua posterior izquierda, oblicua posterior derecha. Entonces, aquí el ángulo costal o cuerpo costal puede tapar una fractura. La oblicua la va a poder disociar, se va a poder disociar. Esta es la que yo hago. Esta es la que yo hago. A ver. Esta es la que yo hago, según un estudio de Farrell. Esto es lo que quiero que lo hagan igual que yo, por si acaso. Esto es lo que yo hago. De todo paciente que viene por un problema parrilla costal supradeformática, ¿no?
El paciente primero trata de sacar la escápula hacia afuera, lleva la mano, en este caso es el ilitor derecho, hacia la cabeza, se le toma en expiración, se realiza la exposición. Esta es la frontal. La que sigue es la oblicua posterior del lado afectado, al lado derecho, ¿no? Y la otra es esta, la oblicua posterior izquierda, pero el problema es derecha, izquierda centrada en el lado derecho. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy girando el arco costal. Y aquí la ventaja es que se me acorta el arco costal posterior, este es el arco costal posterior, se me acorta, ¿no? A diferencia de la oblicua, a diferencia de la frontal, aquí el arco costal posterior está estirado, ¿no? En cambio, en esta oblicua se acorta. ¿Pero qué se me alarga? Todo lo que es la parte anterior, ¿no? Por eso es el objetivo complementario de tomar esta referencia. Entonces esto es así, ¿no? Se realiza esta otra oblicua posterior antagonista, pero centrado en el lado afectado. Estas son las oblicuas. Otros colegas emplean esta oblicua anterior, pero para magnificar las costillas, nada más. Pero como repito aquí, se aleja el arco costal posterior del receptor de imagen. Claro, si el objetivo es magnificar, ahí está. Pero ahora, como hay equipos digitales, ya se puede magnificar las costillas, no hay ningún problema. El esternón. Para estudiar el esternón se emplea proyección frontal, se emplean oblicuas, ¿no? Formato 24x30 con cookie, poco grueso. Ahí está la diferencia. 55 a 60 kb con 60 ms en 3 segundos, una escala de 20. Ya no es una escala de 100, de 200. Lo que se trata de aquí es hacer que el paciente tome y bote aire para provocar morosidad de los pulmones y de las costillas, ¿no? Y lograr que se vea el esternón dentro de la proyección del parénquima pulmonar. Así. Ahí está el esternón. La otra es la proyección lateral. Se emplea 24x30 con cookie. Este es normal, entre 80 y 60 ms. El paciente se coloca de perfil, lleva las manos hacia atrás, saca el esternón y se dirige para ver todo el eje del esternón. Para el esternón entonces se emplean oblicuas y proyección lateral o de perfil. Bueno, este es un externo clavicular, es como una frontal de pulmón penetrada, puede ser de pie, no hay ningún problema. Se puede tomar oblicuas también para ver cada una de ellas, la articulación externo clavicular. Esa es la frontal. Esa es la frontal de cabello costado. Otra vez de la ventana la estoy filmando, señor, si se dio cuenta. Aquí voy a tomar la oblicua posterior izquierda, por lado frontal. Esa es la frontal del emitor hacia izquierda. Ya se le tomó. Ahora vamos a tomar la oblicua posterior izquierda. Apoyando el plano escapular al receptor de imagen, para que esté paralela. A nivel dorsal 6-7, pero del limitoras derecho. Esto va a permitir estirar más los dos costados. Le voy a decir al paciente que tomara aire y después botaba. Le voy a decir. Tome aire y después no, a ver si quedó.
Esa es la nuca posterior izquierda. Súper bien. Ahora vamos a tomar la lengua posterior derecha con el radio directriz dirigido al monitor izquierdo. El monitor a la mano de la cintura, el monitor del lado central izquierdo. Esto de la parte de física será por hoy día nada más. No creo que sea todos los miércoles. Esa es la oblicua del lado izquierdo. Se elonga más el parte del arco anterior. Este es el arco posterior. Estas son las anteriores. ¿Cómo se realizan las normas de imagen? La imagen es ahora póster anterior. ¿Sí? Primero utilizaremos un formato adecuado para la toma. Se llega a un formato 14x14 o 14x17. Colocamos según las dimensiones del paciente. Vamos a empezar con el paso número 1, por favor. Colocamos en el chasis pared, ¿sí? Con la marca en el volante derecho del paciente. Tenemos la distancia aproximada 1,80 m, ¿sí? O 2 metros como variante. Recuerden que mientras más distancioso esté el tubo, más grande va a ser el tamaño del tórax. Colocamos al paciente en posición posterior anterior, ¿sí? Buscamos el nivel superior de sus hombros que pasen sobre el borde superior del chasis. El borde superior del chasis debe estar al nivel del cartílago tiroides. A su cintura, ¿sí? Con el movimiento hacia la parte anterior de los codos para poder lograr la silueta que marca el homógrafo y poder despejar el campo pulmonar. Existen dos líneas marcadas por el tubo. Una es la línea horizontal, ¿sí? Que entra por el borde infraescapular, y la otra es una línea que parte el cuerpo en dos
Cuando viene un paciente en silla de ruedas, dices, en el caso del digital, no interesa si le toma así como está. Esa lona que está detrás es atravesada. No es necesario sacar al paciente de la silla de ruedas. ¿Ya? En el caso del paciente de silla de ruedas, acá detrás se coloca el chasis, en el caso del analógico o del digital indirecto. Las manos se tienen que sacar fuera. Tenemos que ver que la proyección de la luz no apunte el lápiz aquí con el colimador, ¿no? Porque el chasis puede descender, se puede cortar los ápices. Tenemos que ver a través de la sombra de la luz del colimador que los ápices estén incluidos dentro del receptor de imagen. ¿Cuándo emplearemos las primeras oblicuas? Las oblicuas, los tórax, los pulmones. Eso me debe decir su biología.
poco a la derecha, ahora un poco a la izquierda. Si se relaciona con el corazón, se va a seguir poniendo. Para terminar, abdomen.